Maestro Tracy. Muchos creen que para avanzar necesitan una mano que los empuje, un hombro que los sostenga, alguien que les diga que todo va a estar bien. Creen que sin apoyo externo no pueden dar un paso firme. Pero ese pensamiento, lejos de ayudarlos, los mantiene atados. Porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino nunca es estable. He aprendido algo con los años: los mayores avances en la vida llegan cuando decides moverte solo, no por orgullo, no por rechazo, sino porque entiendes que tu progreso ya no puede depender de nadie más. Y cuando haces ese clic, descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad, aunque incomode, enseña enfoque, enseña disciplina, enseña resiliencia. No necesitas compañía para seguir adelante, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Lo primero que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue una verdad dura. Nadie iba a venir a rescatarme, nadie. Por más cariño que exista, por más promesas de apoyo, por más cercanos que parezcan algunos, hay batallas que solo uno puede enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes. Hay decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie dará en tu lugar. Y mientras más rápido entiendes eso, más pronto dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante años pensé que en algún momento alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien entendería mi lucha, que alguien estaría ahí para sostenerme cuando cayera. No era maldad, era cansancio, era esa necesidad humana de sentir respaldo, pero esa ilusión me mantenía débil, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe fuerte, lo vi con claridad. Estaba solo, nadie más podía decidir por mí, nadie iba a dar el siguiente paso, o lo hacía yo o me quedaba ahí. Ese fue mi verdadero despertar. No llegó con frases bonitas, llegó con dolor, con silencio y con una determinación que no sabía que tenía. Empecé a cumplir mis compromisos aunque nadie mirara, a sostenerme por dentro aunque por fuera todo se desmoronara. Porque entendí algo clave: el carácter no se forma con compañía, se templa en la soledad. Y esa soledad que al inicio me asustaba se convirtió en mi maestra. El segundo principio que tuve que grabar en mi mente fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional. Porque mientras más dependa tu avance del ánimo ajeno, más frágil será tu camino. Es humano querer ser escuchado, querer que te entiendan, querer sentir respaldo, pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte, nadie vive para sostenerte. Cada persona carga sus propias luchas, sus propios límites, su propio caos. Si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, te vas a quedar en el suelo mientras las oportunidades pasan de largo. Yo lo viví, compartía mis sueños esperando entusiasmo, contaba mis caídas esperando consuelo, mostraba mis heridas esperando comprensión, y cuando no recibía lo que esperaba me frustraba, me sentía abandonado. Pero no era abandono, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones, nadie tiene la obligación de estar ahí en cada caída. Entender eso no me volvió insensible, me volvió más fuerte. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí ligereza. Mis pasos dejaron de depender de reacciones externas. Aprendí a levantarme por convicción, no por aplausos. Descubrí que el respaldo más grande nace adentro, del respeto que te das cuando cumples, de la fuerza que acumulas cuando avanzas en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie lo vea. Porque cuando sigues firme en tus días más grises, cuando trabajas sin testigos, cuando construyes sin aplausos, tu mirada hacia ti mismo cambia. Te respetas más, y ese respeto no lo puede dar nadie. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la constancia invisible. El tercer principio que tuve que asumir fue dejar de quejarme. La queja parece inofensiva e incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas, le estás diciendo a tu mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad, que tus problemas pesan más que tus decisiones. Y cuando repites ese mensaje una y otra vez, se instala. Se convierte en una voz interna que debilita tu espíritu y apaga tus ganas de avanzar. La queja es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. Yo pasé años atrapado ahí. Me quejaba de la falta de oportunidades, de las injusticias, de lo que otros hacían o dejaban de hacer. Incluso me quejaba de mí mismo. Sentía que tenía derecho, tal vez en parte lo tenía. Pero hubo algo claro. Ninguna queja me resolvió nada. Nunca me dio más fuerza. Nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me hacía sentir víctima. Me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban. Y poco a poco me empujaba al cinismo.
a pensar que nada valía la pena. Ahí es donde uno empieza a rendirse por dentro. Hasta que un día frente al espejo me hice la pregunta más dura de todas. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? La respuesta fue incómoda pero liberadora. Ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. En alguien que enfrenta lo que está mal con trabajo, no con palabras. Con resultados, no con excusas. Cambié el porqué a mí por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Y repetirla todos los días me transformó. Donde antes veía muros, empecé a ver caminos. Donde había rabia, apareció dirección. Porque cuando uno deja de quejarse y empieza a actuar, recupera algo esencial, el respeto por sí mismo. El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a construir disciplina cuando no había nadie empujándome. Porque seamos honestos, es fácil cumplir cuando alguien te supervisa, cuando hay fechas, reglas y consecuencias claras. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona, cuando no pasa nada si fallas, ahí es donde se revela de qué estás hecho. Me di cuenta de que mientras tenía jefes, profesores o estructuras externas, lograba mantenerme en orden. Pero cuando esas estructuras desaparecían, mi fuerza se desmoronaba. Me prometía cosas que no cumplía. Hacía planes que nunca ejecutaba. Me fallaba a mí mismo. Y aunque nadie más lo notara, yo sí lo sabía. Y cada vez que incumplía en silencio, algo dentro de mí se debilitaba. Porque puedes engañar a todos, menos a ti mismo. Y vivir sabiendo que no haces lo que debes hacer es una condena silenciosa. Ese día entendí que debía convertirme en mi propia autoridad. En mi propia autoridad. En mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo. Nadie iba a exigirme disciplina. Eso tenía que nacer de mí. Cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir expectativas externas. Y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve un pacto. Y si dices que harás algo, lo cumples. No porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste. La disciplina no se enseña en un manual. Se construye día tras día. Incomoda. Duele, pero es profundamente liberadora. Porque llega un punto en el que ya no necesitas motivación externa. Avanzas por decisión. Y quiero que recuerdes esto. Tu disciplina no es una prisión. Es tu verdadera libertad. El quinto principio que cambió mi vida fue aprender a validarme desde dentro. Uno de los errores más costosos que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para avanzar. Creer que necesitamos un bien hecho, un aplauso, un reconocimiento para seguir. Mientras tu fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre serás frágil. Porque la validación externa es inestable. Hoy está, mañana desaparece. Y muchas veces viene contaminada por los miedos y límites de quien la doña yo lo viví. Pasé años esperando esa palabra que confirmara que iba por el camino correcto. Cuando llegaba me sentía fuerte, cuando no dudaba, cuestionaba decisiones que en el fondo nacían de convicción real, hasta que entendí algo clave: el problema no era que otros no vieran mi valor, el problema era que yo mismo no lo estaba validando. Una noche de frustración me hice una pregunta decisiva: ¿quiero ser un hombre que avanza por convicción o uno que necesita aplausos para moverse? Desde ese momento empecé a entrenar un hábito distinto, mirarme con honestidad cada día, y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito, y si la respuesta era sí, eso bastaba. Aprendí a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara, a sostener mi visión aunque nadie la entendiera, a caminar erguido aunque el mundo pareciera ignorarme. Cuando te validas desde dentro ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo, y esa paz no se negocia. El sexto principio que transformó mi vida fue aprender a levantarme rápido cada vez que caía, no con discursos de autoayuda, no con frases bonitas para calmar la culpa, sino con acción inmediata, con pasos concretos que me devolvieran al camino, porque entendí algo simple: por más claro, disciplinado o fuerte que seas, vas a fallar. Habrá días en los que rompas tu palabra, en los que tu rutina se quiebre, en los que la tentación te gane. Y es justo ahí donde se mide tu compromiso real. Durante mucho tiempo me castigaba cuando fallaba. Un mal día se convertía en una semana perdida. Un error abría un diálogo interno cruel: otra vez lo arruinaste, nunca vas a cambiar. Y ese monólogo disfrazado de exigencia era más destructivo que el error mismo. Hasta que entendí algo clave: cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir. El verdadero carácter no está en no caer, está en levantarte sin dramatismo, en corregir rápido y seguir. Desde entonces cambié mi enfoque. Dejé de preguntarme por qué fallé y empecé a preguntarme qué iba a hacer ahora para volver al camino. Aprendí a perdonarme sin soltarme, a reconocer
reconocer mis caídas sin justificarme, a tratarme con compasión sí, pero también con la firmeza de alguien que sabe que no puede quedarse en el suelo. Convertí este principio en una regla personal. Levántate rápido, haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina. No lo pienses demasiado, no lo debatas, actúa, porque cuanto más rápido te mueves menos espacio tiene la culpa para instalarse. El séptimo principio que cambió mi manera de vivir fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas, aprender a trabajar sin depender de la motivación, porque entendí que si mi disciplina dependía de mis emociones, entonces mis emociones siempre decidirían por mí. Los estados de ánimo son inestables. Un día te sientes fuerte, al siguiente estás agotado. Y si solo actúas cuando te sientes bien, pasarás tu vida atrapado en esa montaña rusa emocional. Durante mucho tiempo me escondí detrás de excusas elegantes. Me decía mañana empiezo cuando tenga más energía, cuando esté de mejor humor, pero detrás de esas frases había lo mismo: miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme a mí mismo, hasta que acepté una verdad dura pero liberadora: si solo actúas cuando te sientes inspirado, nunca vas a construir nada que valga la pena. Ese día hice un pacto conmigo mismo: voy a cumplir aunque no tenga ganas, voy a avanzar aunque esté cansado, voy a trabajar aunque mi mente grite que lo deje para después, no porque sea de hierro, sino porque mis metas pesan más que mis emociones. Al inicio fue difícil, el trabajo se sentía mecánico, sin emoción, pero con el tiempo la repetición se transformó en confianza, porque cada vez que actuaba sin ganas, me demostraba que ya no era esclavo de mis impulsos. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra, porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. El octavo principio que cambió mi vida fue aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas, porque es justo en ese terreno áspero que la mayoría evita donde ocurre el verdadero crecimiento. Vivimos en una cultura que glorifica el confort, que idolatra la gratificación inmediata, que nos enseña a escapar de cualquier malestar, pero nada valioso se construye desde la comodidad. Yo pasé años huyendo, evitaba conversaciones difíciles, postergaba tareas pesadas, abandonaba rutinas cuando la repetición me cansaba, saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, y esa búsqueda era una trampa porque me mantenía débil y superficial, hasta que un día me cansé de sentir que cualquier dificultad podía romperme. Decidí quedarme en el esfuerzo, en la rutina monótona, en la verdad que incomoda, sin huir. Ahí descubrí algo poderoso: la incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Me mostraba lo que estaba evitando, me obligaba a enfrentar mis límites, y cada vez que resistía sin escapar, algo dentro de mí se fortalecía. Mi umbral cambió. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me movía. Entendí que todo lo que vale la pena está detrás de esa barrera incómoda, y que quien aprende a quedarse ahí se vuelve difícil de vencer. El noveno principio que cambió por completo mi forma de vivir fue aceptar que no necesito que nadie me entienda. No necesito que aprueben mis decisiones, que comprendan por qué me exijo, por qué pongo límites, o por qué elijo apartarme en ciertos momentos. En el camino de construirte de verdad vas a ser juzgado, vas a ser criticado, malinterpretado, señalado, y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares para encajar en una vida que nunca fue para ti. Durante años intenté explicarme, justificar mi disciplina, convencer a otros de que mi esfuerzo tenía sentido, pero la mayoría de veces no encontré apoyo, encontré burla, y eso dolía, hasta que entendí que lo que realmente me hería no era la falta de comprensión, era mi necesidad de ser aprobado. Ese fue el punto de quiebre. Dejé de pedir permiso, dejé de dar explicaciones innecesarias, aprendí a decir no sin justificarme, a sostener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes sin exponerlos, porque mi paz ya no depende de que otros entiendan mis pasos, depende de que yo sepa que son los correctos. Con el tiempo hablé menos y mostré menos. No necesitaba convencer a nadie de que iba en serio. El que quisiera acompañarme, bienvenido. El que no, que se quede mirando. Mi camino dejó de estar abierto a votación, y entendí algo clave: quien gasta su energía justificándose termina viviendo una vida diseñada por otros. El décimo principio, y quizás el más poderoso de todos, fue entender que lo que necesito no está afuera. No está en las condiciones, no está en la ayuda de alguien más, está en mi decisión de sostenerme cuando no queda nada. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar la oportunidad perfecta, la señal, el momento ideal.
Ese día entendí que si quiero algo debo construirlo, si me duele debo transformarlo, si caigo debo levantarme, porque nadie vendrá a hacerlo por mí. Y aunque esa verdad puede doler, también es la más liberadora. Cuando la hice parte de mí, algo se encendió, empecé a moverme con urgencia, a cortar lo innecesario, a dejar de desperdiciar energía en lo que no suma. Descubrí que no necesito perfección, necesito determinación, no necesito aplausos, necesito integridad, no necesito compañía constante, necesito fuego interno. Habrá noches en las que parezca imposible, días en los que el cansancio pese más que la motivación, momentos en los que mires alrededor y no haya nadie. Pero ahí está la clave. Si avanzas en esos momentos y confías en ti incluso cuando estás roto, descubres algo que nadie te enseñó: puedes con más de lo que creías. La soledad deja de ser castigo y se convierte en maestra. Porque si puedes contigo, puedes con todo. Salir adelante solo no es una condena. Es un privilegio, es la oportunidad de descubrir quién eres cuando no hay aplausos, cuando no hay respaldo, cuando no tienes más apoyo que tu propia palabra. Ahí se forja una fuerza que nadie puede quitarte. El mundo puede tambalear, las personas pueden irse, las circunstancias cambiar, pero tú sigues en pie, ya no dependes, decides, ya no sueñas, ejecutas, y cuando llegas a ese punto no hay marcha atrás, porque entiendes algo que lo cambia todo: lo que tanto buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti, solo tenías que decidirlo y seguir caminando incluso en soledad.